Preste atención a la palabra, escuche la palabra, esté atento a lo que Dios hoy nos quiere hablar. Amén. No deje que nada lo distorsione, esté atento. Hoy Dios nos va a hablar. Amén. Por medio de su palabra. Santiago capítulo 1, versículo 8. El tema de esta mañana es cómo atacar el desánimo. Cómo atacar el desánimo. Yo creo que en estas semanas atrás Dios nos ha venido hablando y hoy también Dios quiere hablarnos un poco más acerca de lo que tenemos que hacer en este 2026. Y una de las cosas que muchas veces nos pasa en la vida cristiana es que como creyentes vienen a nuestras vidas desánimo. Y yo quiero que usted y yo vayamos a la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 8, que dice la palabra del Señor así. El hombre, ¿de qué? De doble ánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Mira, hermano, cuando aquí dice el hombre de doble ánimo, está refiriendo a una persona que ¿cómo está? Es una persona que es inconstante, es una persona que vive desanimada, es una persona que hoy se anima y mañana se desanima. Y tenemos que entender una cosa, hermano, que el desánimo es un problema que no es moderno, no es algo que surgió de ahora del siglo XXI. El desánimo tampoco es un problema ajeno al pueblo de Dios. No podemos pensar que el desánimo es algo que no nos va a tocar como pueblo de Dios. El desánimo es algo que nos puede llegar a nosotros. Y cuando miramos la Escritura, cuando miramos la palabra de Dios, vamos a encontrar hombres y mujeres que fueron fieles a Dios y tuvieron momentos de desánimo, tuvieron momentos de recaída, tuvieron momentos en los cuales se desanimaron y fueron alcanzados por el desaliento. No es extraño que una persona se desanime, no es extraño que un creyente se desanime. Si tú y yo vamos a la palabra, ahí en Números capítulo 11, versos 14 y 15, nos vamos a encontrar el ejemplo de Moisés. El ejemplo de Moisés. Vamos a ver a un Moisés, el hombre que guió al pueblo de Israel por el desierto. Nos vamos a encontrar un Moisés abrumado por la carga del pueblo. ¿Y qué dijo Moisés? Mira lo que dijo Moisés. Delante de Dios, Moisés le dijo a Dios, no puedo yo solo soportar todo este pueblo que me es como, que me es pesado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des ¿qué? Que me des muerte. Tú sabes el contexto de estas palabras de Moisés, de este desánimo. ¿Quién era Moisés? El hombre que Dios había escogido para sacar al pueblo de Egipto. El hombre que llevaba 600,000 personas por todo un desierto de Egipto hasta Canaán. ¿Y tú sabes cuál era el contexto este? El contexto estaba en que el pueblo ahora se estaba quejando contra Dios y contra Moisés. Dios le estaba dando al pueblo maná. Y ahora el pueblo que estaba diciendo, queremos carne. Queremos carne. Nosotros queremos que nos des carne. No queremos maná solo, queremos que nos des carne. Y nos quejamos y se quejaban contra Dios. Y se quejaban contra Moisés. Y en medio de todo eso Moisés dice, pero óyeme, yo no puedo con esto solo. Es imposible. Yo no puedo con esta carga completamente. Y Moisés cae en un estado de ¿qué? De desánimo. Mira, hermano, muchas veces yo sé que nosotros no vamos a poder solo con la carga. Pero qué bueno que Dios siempre tiene soluciones para nosotros. Muchas veces, tal vez tú dices, yo no puedo con esta carga, yo no puedo con esta carga. ¿Sabes qué? Dios es el Dios que lleva tus cargas. Dios es el Dios que comparte tus cargas. ¿Tú sabes cuál fue la solución de Dios en medio de todo esto? Dios le dijo a Moisés, escoge 70 ancianos que sean de verdad ancianos, que tengan las características de verdad, para que lleven la carga contigo, para que lleven el peso contigo. Y yo voy a poner de mi espíritu en ellos. Y ellos llevarán contigo la carga. Hermano, en medio de tu desánimo, Dios nunca te va a dejar solo. Dios va a poner gente a tu lado, cuando menos tú te lo imaginas, para que lleven contigo la carga. Para que lleven contigo la carga, porque hermano, las luchas que tú tienes en tu vida, ¿sabes qué te voy a decir? Estas luchas que tienes en tu vida, tú y yo tenemos que poner en las manos de Dios. El pueblo se quejaba contra Dios, se quejaba contra Moisés, pero hay un momento de desánimo, pero el momento de desánimo,
hay algo que hizo Dios, intervino en la vida de Moisés. Y te digo una cosa, el mismo Dios que intervino en la vida de Moisés es el mismo Dios que interviene en tu vida siempre, en los momentos más difíciles. En los momentos más difíciles. Pero no solamente Moisés, vemos el ejemplo de Elías. Vemos a Elías en el momento de una gran victoria. Una gran victoria. Elías había acabado ¿de qué? De tener una gran victoria frente a los profetas de Baal. ¿Saben esa historia? Elías en el monte Carmelo elimina a todos los profetas de Baal, pide fuego del cielo, cae fuego del cielo, los profetas de Baal son vencidos y de momento aparece quien, Jezabel, y dice, añádame los dioses, a que tú mueres hoy, Elías. Tú mueres, Elías. ¿Y qué hizo Elías? En medio de una gran victoria, Elías cae en una depresión. ¿Y qué hace Elías? ¿Qué dice Elías? Elías dice, basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Cómo es posible que un hombre que había tenido una gran victoria ahora cae debajo de un enebro? Y entonces, ahora dice, basta, quítame la vida. Estoy huyendo de Jezabel. Cayó en una gran depresión, hermano, porque el desaliento, el desánimo es normal que pueda venir. ¿Dónde? A la vida de una persona. Por eso la Biblia dice que Elías era hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Pero ¿qué hizo Dios en medio de este contexto? ¿Qué hizo Dios? Dejó a Elías en el enebro. Dejó a Elías con esa frase de basta ya, quítame la vida. No. Dios fue donde estaba Elías. Dios envió un ángel con una torta y le dice, Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Hermano, te voy a decir algo a ti hoy. En medio de tu desánimo, así mismo como fue con Moisés, como fue con Elías, nunca te va a dejar desamparado. Dios va a mandar un ángel también con su palabra. Dios te va a dar su palabra. Dios te ha dado su palabra para que tú te levantes y comas su palabra. Porque en medio de tu desánimo, también hoy Dios nos dice que el largo camino nos resta. Largo camino nos resta. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu desánimo, cuál es tu desaliento, pero hoy tenemos que salir del enebro, tenemos que salir del estanco, tenemos que salir de la depresión, tenemos que salir de la tristeza. ¿Por qué razón? Porque el Dios de Elías es el Dios nuestro. Y el Dios de Moisés es el mismo Dios nuestro. Tenemos muchos ejemplos más. David en el Salmo 42. Bien ahí mismo. ¿Qué pasó con David? David en el Salmo 42 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Confía, espera en Dios. Porque aún ¿qué? Has de alabarle. ¿Qué está diciendo David ahí? Está manifestando una palabra ¿de qué? De desespero. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿De dónde venía David? De un momento fuerte, de un momento de angustia, un momento de desesperación. Y dice David, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún tienes que alabarle. Tienes que alabarle. ¿Entiendes? Pero aparte, tenemos el profeta Jeremías. Ahí Jeremías rápidamente, si vamos, ahí podemos ver rápido, en Jeremías 20:14. ¿Qué pasó con Jeremías? Jeremías cayó en un desánimo total. Tanto que Jeremías maldice el día en que nace. Vaya, mira eso. El profeta Jeremías, el profeta llorón, el profeta que estaba profetizando ahí mismo ahora la cautividad de Babilonia. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿pero por qué? ¿Cómo estaba Jeremías? Jeremías estaba en un contexto fuerte. Si tú ves Jeremías 22, Jeremías, ¿dónde estaba? Búscalo. ¿Dónde estaba Jeremías? En el 22. ¿Dónde lo había puesto para azul? En el cepo, ¿sí o no? Jeremías estaba en el cepo. Si tú miras los textos más abajo dice que Jeremías, ¿dónde estaba?
Dice que estaba profetizándole a Pasur diciendo que tú eres un mentiroso, que profetizas profecías falsas, por eso vas a ir a Babilonia cautivo, tú y todo este pueblo por causa del pecado, y le azotaban, le maltrataban, lo ponían en el cepo, y Jeremías llegó un momento en que dijo, ya no hablo más en tu nombre. Dice, pero había un fuego dentro de mí, que yo no podía callar. Y dijo algo Jeremías ahí, del versículo 7 hasta el versículo 14, dijo, me sedujiste, Jehová, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Había un fuego dentro de mí que quemaba mis huesos, es imposible, Pero después que dice eso, vuelve a caer ¿en qué? En la profunda tristeza. Dice, maldito sea el día en que nací y el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Por qué? Porque, hermano, la tristeza viene, la angustia viene, pero tú y yo, hermano, tenemos que entender que aunque la angustia viene, la tristeza viene, tú y yo podemos enfrentar. Porque el final de Jeremías fue un final glorioso. Fue un final de bendición. ¿Sabe qué pasa, hermano? Lo que pasa es que el desánimo afecta directamente ¿qué? ¿Qué es lo que afecta el desánimo? Afecta directamente nuestra comunión con Dios. No permitas que el desánimo afecte tu comunión con Dios. El desánimo afecta nuestra perseverancia muchas veces. El desánimo afecta nuestro testimonio ante el mundo. El mundo está esperando verte. El mundo está esperando ver cómo tú perseveras, cómo tú te sostienes, cuál es tu comunión con Dios. Y una persona, los cristianos cuando nos desanimamos, estamos como, nos ponemos así, no quiero tener comunión con Dios. Estoy desanimado. No, hermano, el desánimo muchas veces afecta nuestra comunión con Dios. Tú y yo estamos, ¿sabes? ¿Llamados a qué? A ser de los que perseveran, a no ser de los que retroceden, sino de los que permanecen firmes en Cristo. Amén. ¿Sabe lo que pasa, hermano, cuando nos desanimamos? Es que el corazón se debilita, la visión espiritual se nubla, la voluntad se paraliza. No permitas, hermano, que la visión espiritual se te nuble. No permitas que la voluntad se te paralice. Camina hacia adelante, camina agarrado de la palabra. Tómate de la mano de Cristo. La voluntad de Dios que tú mantengas firme. Pablo decía a Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Pablo iba a ser sacrificado, le iban a cortar la cabeza. ¿Y qué le dijo a Timoteo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada ¿qué? La corona de vida. ¿Entiendes? Y muchas veces nos pasa algo, que esto se suma. ¿Qué cosa? Se suma muchas veces que tenemos personas maduras que cuando muchos creyentes vienen con problemas y cargas, no somos capaces de ayudarle. Tenemos que ayudarle. La Biblia dice, ¿qué dice la Biblia? Que si tu hermano, dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarle ¿con qué? Con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo a esto? Que tenemos que entender que nosotros, que somos fuertes, que somos sólidos, si hay hermanos desanimados, tenemos que ayudarles. ¿Entiendes? Si hay algunos desanimados, ¿para qué está la iglesia? Para ayudarles. ¿Por qué ella dice? Porque así estamos cumpliendo Gálatas 6:2, la ley de Cristo. ¿Queremos cumplir la ley de Cristo? Si hay desanimados, tenemos que ayudarles, hermano, tenemos que ayudarles. ¿Entiendes? Porque dice sobrellevar las cargas unos de los otros. Eso es la responsabilidad de la iglesia. Que sobrellevemos las cargas de quién? Los unos de los otros. Si mi hermano tiene una carga, yo tengo que ayudarlo a llevar esa carga. Si yo tengo una carga, mi hermano tiene que ayudarme a llevar la carga mía. Somos miembros los unos de los otros en el mismo cuerpo. ¿Sí o no? Si mi hermano llora, yo también estoy llamado a llorar con él. Eso es el cuerpo de Cristo.
Ahora también hay personas que no se dejan ayudar. También hay personas que no buscan ayuda. Hay que buscar ayuda, hay que buscar consejería, hay que buscar que se te ayude también. No podemos andar solos, tenemos que dejarnos ayudar. Eso es necesario, porque después explotamos. ¿Entiendes? Después explotamos. Ahora, y este es el primer punto que voy a tratar hoy. ¿Qué cosa es el desánimo? ¿Qué es el desánimo? Y yo quiero que tú entiendas bien en el sentido bíblico qué es el desánimo. Y el desánimo, hermano, se describe como el estado de una persona que ha perdido primeramente la fuerza interior para continuar el camino de Dios, que Dios ha puesto sobre él. Eso es el desánimo. Primeramente es el estado de una persona que ha perdido la fuerza interior para continuar el camino que Dios ha puesto delante de él o delante de ella. ¿Por qué razón? Porque esto implica como cansancio del alma. Esto implica debilitamiento de la esperanza. Esto implica pérdida de enfoque espiritual. Una persona que se desanima primeramente se debilita en su fuerza, se debilita el enfoque espiritual en su vida. Pero sabe, tenemos que entender que la falta de ánimo no solamente es tristeza emocional. La falta de ánimo es una condición profunda del corazón, la cual tiene que ser confrontada con la palabra. Personas desanimadas tienen que ser personas que tienen que ir a la presencia de Dios a orar. Personas desanimadas tienen que ir a la presencia de Dios con la palabra, leer la palabra. Personas desanimadas tienen que buscar ayuda y dejarse orar y dejarse ayudar, mejor dicho. Personas desanimadas tienen que entender que tienen que rendirse a la voluntad de Dios. ¿Entiendes? La Escritura asocia el desánimo con varias palabras. Asocia el desánimo con la palabra desfallecer, con la palabra desmayar, con la palabra debilitarse, con la palabra quebrantarse y con la palabra rendirse. Proverbios 18:14, ¿qué dice? Vamos a buscarlo. ¿Y quién lo lee? Este mensaje es un mensaje para tu vida. Para que tú salgas de la condición del desánimo si estás hoy en ella. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no sabemos salir de nuestra condición. ¿Y qué hace Dios? Dios nos trae una palabra para sacarnos de ahí. Dice Proverbios 18:14. ¿Lo lee alguien? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Ahí está. Mira, hermano, fíjate. ¿Qué dice? El ánimo del hombre, ¿qué soporta? La enfermedad. ¿Tú no has visto personas que cuando se enferman, qué pasa? Que está animoso, que tiene ánimo, tiene fuerza, que dice, esto pasa rápido, esto te va a terminar. ¿Por qué? Porque está animado. Es más, el ánimo que produce, produce anticuerpos. Te saca del momento difícil, te levanta, soporta la enfermedad. Vamos a salir rápido de aquí, tú verás que esto pasa rápido, tú sales de ahí. Soporta la enfermedad, sale con un ámbito diferente. ¿Por qué? Porque hay ánimo, hay fortaleza. Ahora, pero dice algo, ¿quién soportará qué? Al ánimo angustiado. Una pregunta retórica. La respuesta ¿cuál sería? No se puede soportar, nadie. Nadie puede soportar el ánimo angustiado. ¿Por qué razón? Porque nadie soporta la angustia. La angustia enferma, la angustia debilita, ¿entiendes? La angustia te lleva ¿a dónde? A la enfermedad, a la tristeza, a secarte. Entonces, hermano, esto nos está diciendo algo, que cuando el ánimo se quiebra, ¿qué pasa? Toda nuestra vida se empieza a resentir. Por eso yo te vengo a decir hoy, hermano, no permitas que el desánimo inunde tu vida. No es que no te puedas desanimar, nos podemos desanimar, pero no permitas que el desánimo te inunde. No permitas que el desánimo te entierre.
No permitas que el desánimo te entierre en un sepulcro tan grande. El desánimo viene, pero tiene que irse. Tiene que irse. Si no, mira lo que hizo Dios con el pueblo de Jerusalén. Mira lo que hizo Dios. Isaías 40, verso 28, verso 29 y 30 y 31. ¿Dónde estaba este pueblo de Isaías 40? Este pueblo de Isaías 40, cuando Isaías le profetiza a este pueblo estaba cautivo en Babilonia. Y en medio de esta cautividad, Dios le habla a este pueblo. Y le da un mensaje, Isaías 40, del 28 al 31. Un mensaje que usamos mucho, un texto que nos gusta mucho a nosotros. Ahora, en medio de que el pueblo estaba cautivo en Babilonia, y cautivo era como esclavo, estaba cautivo como esclavo en Babilonia, Dios le manda un mensaje de esperanza al pueblo, para que el pueblo no se desanimara en sobremanera, no se desalentara. ¿Y qué le dice? ¿Quién lo lee? Lo leo. Isaías 40, verso del 28 al 31. Dice, ¿no has sabido que el Dios eterno es Jehová, no es ese? Léelo, ¿quién lo lee? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29 hasta 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Ahí está. ¿Qué está diciéndole? Ellos estaban cautivos en Babilonia, ellos eran esclavos en Babilonia. ¿Por qué? Por causa de su pecado, no era por cualquier cosa. El pecado de Jerusalén, el pecado de ellos, por eso habían sido llevados cautivos a Babilonia por 70 años. Ahora, ¿qué pasó? En medio de todo eso, Dios le manda un mensaje. ¿Y qué le dice? ¿Tú no has oído que el Dios eterno es Jehová? ¿Qué le está diciendo? Ustedes han oído bien que Él es eterno, que Él es el creador. Él no se cansa. Él no se fatiga con cansancio. Ahora, en medio de todo esto que ustedes están pasando, tienen que saber una cosa. Que los muchachos se fatigan y se cansan. Oye esto. Pero Él va a darle esfuerzo al cansado. En medio de todo esto, Él le va a dar esfuerzo al cansado. Él va a multiplicar la fuerza que no tiene ninguna. Los muchachos se van a fatigar y se van a cansar, pero hay una cosa, si ustedes esperan a Jehová, si ustedes esperan a Dios, ustedes van a levantar las alas como las águilas. Esperan, no se desanimen, esperen. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué está diciéndole Dios en medio del cautiverio, en medio de la prueba dura? No se desanimen, porque yo soy Jehová, yo soy Dios. Y ¿sabes qué? Yo no me canso ni me fatigo. Y si ustedes esperan en mí, yo les voy a dar la fuerza. Yo les voy a dar la resistencia. Y yo que los metí, yo los voy a sacar de ahí. Si ustedes esperan en mí, yo los voy a hacer fortalecer. Y los voy a sacar del cautiverio y los voy a traer fuertemente. En medio de tu desánimo, Dios hoy te está diciendo también a ti. Y si tú sabes esperar en Él, tú también levantas las alas como las águilas. Porque el mismo Dios que levantó las alas de ese pueblo es el Dios que levanta tus alas hoy y tú sabes esperar en Él. Es el mismo Dios que levanta las alas de su pueblo si tú sabes esperar en Dios. ¿Entiendes? Es el mismo Dios. Ay, pero yo no sé. Ay, ¿cuándo llegará el trabajo? Tranquilo, todo tiene su tiempo. La Biblia dice que Dios lo hizo todo bueno en su tiempo. Tu trabajo va a llegar en el tiempo perfecto. Tu casa llegará en el tiempo perfecto. Tus hijos llegarán en el tiempo perfecto. Fuera del tiempo de Dios, todas las cosas salen mal. Yo quise un día viajar a Estados Unidos fuera del tiempo de Dios. Pensaba que era el tiempo de Dios. Y me fue mal en Estados Unidos. Más nunca viajaré fuera del tiempo de Dios. Nunca, jamás.
fue solamente un mes. Yo nunca daré un paso fuera del consentimiento de Dios en su tiempo. ¿Sabe por qué, hermano? Pues trae desánimo. ¿Sabe lo que es el desánimo? El desánimo no es peligroso. El desánimo es peligroso, ¿por qué? Porque el desánimo debilita nuestra fe práctica, la práctica de nuestra fe. Pues tenemos que entender una cosa, hermano. No siempre, ¿sabe qué? No siempre una persona desanimada niega la fe al Dios de la doctrina. No, hay personas que se desaniman y saben que la doctrina está, creen en el Dios doctrinal, reconocen la doctrina, saben la doctrina, pero muchas veces la persona desanimada está como si Dios no estuviera obrando a su alrededor. No, hermano, aún en medio de tu desánimo o en medio de nuestro desánimo, yo te tengo que decir que Dios sigue obrando en derredor nuestro. Es más, Él nunca dejará de obrar, Él nunca va a dejar de obrar. Él nunca, nunca dejará de obrar. Aunque tú no lo veas, aunque a ti te parezca que no está haciendo nada, algo Dios está haciendo. Aunque te sientas que estás solo, aunque parezca, ¿sabes qué? Que todo está cerrándose, que todo parece oscuro, Dios está obrando. Lo que pasa es que muchas veces el desánimo nos hace estar como ese Santiago 1:8, que nos está como el hombre inconstante en todos sus caminos, porque el hombre desanimado, la mujer desanimada, es así, es inconstante en todos sus caminos. Todo lo que empieza lo deja a media, porque se desanima. Porque eso es desánimo, juega entre ¿qué? Entre la fe y la duda. Entre la fe y la duda. ¿Será? ¿No será? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. No, hermano. Dios siempre está obrando. Si no, mire la ilustración del hombre que iba caminando por la arena. Él iba caminando, pero de momento él veía 4 huellas. Pero llegó un momento mientras caminaba por la arena de la playa, que al mirar a la arena, solamente vio 2 huellas. Y él como se quedó así medio turbado en el caminar y dijo, Señor, ¿por qué yo veía 4 huellas y ahora veo solamente 2? Y él como que pensó, ¿no? En su mente, pero como que me dejaste, no te veo ahora conmigo. Y Dios le respondió y le dijo, es una ilustración, ¿no? No, tranquilo. Que aunque tú no ves mis pies, tus pies no son mis pies, lo que tú no estás viendo. Tú lo que no ves son los tuyos. ¿Por qué tú no ves los tuyos? Porque son los míos los que estás viendo, porque yo a ti ahora te estoy viendo, te estoy llevando cargado. ¿Tú sabes qué, hermano? Muchas veces, cuando tú piensas que Dios no está obrando, es cuando Él te está llevando cargado en sus brazos. No te desanimes. Aún en la prueba más difícil, Dios te lleva en sus manos. Dios te lleva en sus manos. Dios te lleva en sus manos. Mira, vamos allá a la palabra. Mira, hermano. Vamos a Deuteronomio 1:21. Vemos que ahí en Deuteronomio 1:21, ¿qué le pasó al pueblo? El pueblo se había desanimado. Dios le había prometido al pueblo que entraría a la tierra de Canaán. Fíjense lo que Dios le había dicho al pueblo. Ustedes, yo les he dado una tierra, la tierra de Canaán. Ustedes van a poseer esa tierra. Tierra que fluye leche y miel. Fíjate. ¿Y qué hizo Moisés? ¿Envió cuántos espías? 2 espías. De los 2 espías que envió para ver la tierra, Él los envió para ver la tierra y para que les dijera por dónde podían entrar en la tierra y cómo era la tierra. Para más nada, solamente cómo era la tierra, por dónde podían entrar por la tierra y demás. Y de los 2 espías, cuando llegaron de Moisés y al pueblo, ¿qué pasó? 10 dijeron, la tierra es imposible de conquistar.
No se puede conquistar. Esa tierra es grande. Esa tierra tiene raza, la raza de Aná de los gigantes. La tierra come a los moradores. Búsquenlo, lo puede ver en Deuteronomio 91 y el número 13 después. Escúcheme. Escúcheme. Esta tierra es imposible de conquistar. Es una tierra que come a su gente. Es una tierra que no podemos poseerla. Es imposible poseerla. 10 espías. 10 espías. Dijeron, el pueblo se atemorizó. El pueblo, ¿qué hizo? El pueblo no le creyó a la promesa de Dios. Le creyó a 10 espías y el pueblo se desanimó y habló contra Moisés. Habló contra Dios. Mano, ¿sabes qué pasó? El desánimo vino por 10 personas con noticias negativas. Pero gracias a Dios, que vinieron 2 personas, Josué y Caleb, con un mensaje diferente. Y dijeron, mira, Jehová tu Dios te ha entregado ¿qué? La tierra, sube y toma posesión de ella. No temas ni desmayes, hermano, ¿sabes qué? Tú y yo no podemos hacerle caso a las voces negativas. No podemos. El desánimo muchas veces va a traer ¿qué? Desánimo de personas ahí. No puedes, no puedes, no puedes, no se puede, no se... Sale de ahí. 10 tenían el pueblo en que no. 2 llegaron y dijeron, se puede conquistar la tierra. Se puede. ¿Y qué pasó? ¿Se pudo o no se pudo? La promesa de Dios la trajo. Cuando Josué fue a ser puesto por Moisés, ¿qué pasó? Josué parecía que era un poco desanimado. ¿Qué le dijo Josué? Moisés a Josué, mira Josué, no te desanimes. ¿Sabes por qué? Porque hay una cosa que te voy a decir. Jehová va a ir delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. No temas, Josué. No temas. Jehová va delante de ti. Tú vas a ocupar el cargo ahora, Josué. Tú vas a estar con Moisés. ¿Qué le dijo Moisés? No temas, no te intimides, Josué. Y en Josué 1, 8 y 9, ¿qué le dice ahora Dios a Josué? Josué, ¿sabes qué? Más abajo le dice, en versos 4 o 5 le dice, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora entra tú y posee la tierra. En el 8 le dice, no sea parte de tus ojos, de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que estar animado? No sea parte de tus ojos este libro de la ley. Y después que le dicen en el 9, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Qué está diciéndole? Mira que te mando que te anime. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que seas valiente. No te desanimes, Josué. Entra a la tierra, posee la tierra, abarca la tierra, métete en la tierra, Josué. ¿Te das cuenta? Qué diferente. Son textos de ánimo. Hoy Dios nos está hablando a nosotros, hermanos. ¿Qué le pasó a Saúl delante de gigante? ¿Qué gigante era? Goliat. Goliat estaba allí. Goliat estaba maldiciendo al pueblo de Israel. Los estaban maldiciendo. Láncenme a cada uno de ustedes para yo vencerlo. Y lo maldecía y les decía por 40 días. Por 40 días. ¿Y qué pasó con Saúl? Dice la Biblia, que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron ¿qué? Gran temor. Mira, hermano, no tengamos temor delante ni de las pruebas, ni de las luchas, ni de las circunstancias. No nos desanimemos por cualquier gigante que se nos pueda parar delante. ¿Tú sabes por qué? Porque en medio de la prueba siempre Dios va a enviar un David que se para adelante y le diga, ¿quién es este incircunciso que está tentando al Dios de los escuadrones de Israel? Y tal vez lo que Dios iba a hacer con nosotros, lo hace con otros. No permita que lo que Dios quiere hacer contigo, con nosotros, lo haga con otros.
Porque lo que Dios quería hacer con Saúl y con el pueblo, lo tuvo que hacer con uno. ¿Y cómo era David? Chiquitico, rubiecito y pequeño. No, hermano, no te desanimes, no te desalientes. Dios quiere hacer cosas contigo. Dios quiere hacer cosas contigo. Amén. Ahora, ¿cómo son las actitudes de una persona desanimada? Vamos allá. Este es el tercer punto. ¿Cómo termino? Bueno, una persona desanimada primeramente tiene tendencia al aislamiento. Y no mírenlo por ahí. Tiende a aislarse, a separarse de los demás. Si no, mira cómo hacía el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Se aislaron. Dice en Números 14, 2 y 3. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y se aislaron del pueblo, se aislaron de ellos. Se aislaron. No te aísles, hermano. No te aísles. ¿Qué hicieron ellos? Se aislaron de Moisés, se aislaron de Aarón, se aislaron de ellos. ¿Por qué? Porque lo primero que tiende a ser un desanimado es aislarse. ¿De quién? Una, de Dios. Y dos, de quienes verdaderamente pueden ayudarle. Tendencia, aislamiento. No te aísles. No te aísles. ¿Se entiende? 2. Segunda característica. Pensamientos distorsionados acerca de Dios. Si no, pregúntale a Elías. Esto le llama el síndrome de Elías. Elías había venido de la gran victoria. Y después que estaba temeroso por su vida y quería morirse, ¿qué le dice a Dios? Primera de Reyes 19:10. Le dice, solo yo he quedado profeta de ¿qué? Profeta de Jehová. Tengo un vivo celo por la obra de Jehová. Mira lo que le dice. Dice, oye, tengo un vivo celo por la obra de Jehová. Solo yo he quedado profeta. Pero quería morirse. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es un pensamiento distorsionado? Te lo voy a decir. En primer lugar, era mentira. No era el único. Tanto que cuando Dios viene y le habla, le dice, verso 18, le dice, mira Elías, voy a parafrasear el texto. Lo voy a parafrasear, ¿vale? Dios le dice, Elías, no, todavía yo me estoy reservando 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Entonces, Elías, no tengas un pensamiento distorsionado ahora que estás desanimado. Tú no has quedado único. Tú no eres el único profeta de Jehová que ha quedado. Yo tengo 7,000 personas todavía que están sin doblar sus rodillas ante Baal. Hermanos, no somos los únicos. Lo que pasa es que una persona desanimada acá en ¿qué? En el estado de victimismo. Solamente yo soy aquí el único. No. No, mano. Dios tiene gente que todavía no dobla su rodilla ante Baal. Dios tiene gente. Como dijo una vez un pastor en Cuba, en el reino de Dios sobran vacantes. La empresa de Dios es grande. Si te desaniman, hay otro esperando. No te desanimes, no dejes robarte la bendición. Otra característica, espíritu crítico y murmurador. ¿Qué pasaba con el pueblo? Éxodo 16, versos 2 y 3. El pueblo había salido de Egipto. Estaba ahora por el desierto. Dios estaba con ellos. Columna de nube, columna de fuego, todas las maravillas. ¿Y qué pasó ahora? El pueblo se desanima. El pueblo se desalienta. 16, 2 y 3. ¿Y qué hizo el pueblo? En medio de todo aquello, el pueblo hizo y murmuró toda la congregación. ¿Y qué decía? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Porque en Egipto, ¿qué teníamos?
Mira, teníamos los ajos, comíamos pescado, comíamos los ajos, la cebolla. En Egipto teníamos las comidas buenas de Egipto. Mira, hermano, el pueblo estaba acordando de una cosa. En Egipto eran esclavos, fueron esclavos por 430 años. Estaban cautivos, tanto que le estaban pidiendo a Dios que los sacara de Egipto. Dios los sacó con mano poderosa, para que fuera una tierra que fluía leche y miel a darle. Y en medio de ese desierto, ahora están diciéndole, en medio del desánimo, nos estamos quejando. ¿Sabe por qué? Pero en Egipto teníamos la cebolla, teníamos los puerros, teníamos carne, teníamos pescado. Bueno, ¿cuántas veces nosotros, a veces estamos como ese pueblo? Señor, pero si yo antes tenía más. Yo me acuerdo cuando yo hacía esto y cuando yo verdaderamente en el mundo era así. ¿Se acuerda que usted no lo hacía? ¿No lo ha dicho nunca? Y cuando yo hacía aquello, y cuando yo hacía lo otro, porque yo sí de verdad que yo era tremendo. Si yo verdaderamente fuera como yo era antes. Óyeme, no, yo la verdad, no, sí. Ay, yo me... Hermano, no. Dice la Biblia que el que pone su mano en el lado y mira atrás no es digno de mí. Que tenemos que tomar la cruz cada día y seguirle. No, hermano. No. El pueblo estaba mirando atrás. En Egipto teníamos, el pueblo se desanimó y murmuró. Una persona desanimada empieza a murmurar, a quejarse. No murmure. No permitas que eso pase, hermano. No lo permitas. ¿Por qué razón? Porque no es provechoso. Porque no es provechoso. Pero aparte el desánimo produce ¿qué? Pérdida de la sensibilidad espiritual. ¿Qué hace nosotros el desánimo? El desánimo nos hace muchas veces que se cree en nosotros muchas veces la raíz de amargura, la falta de perdón. Miramos todas las cosas mal. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean estorbados. ¿Por qué razón? Porque perdemos la sensibilidad espiritual. Todo nos empieza a molestar, todo nos duele, todos empezamos a ver todas las cosas una montaña. Cualquier palabra enseguida nos toca profundo. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo hace que perdamos sensibilidad espiritual. El desánimo nos debilita. No. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tenemos que animar. Tenemos que fortalecernos. Tenemos que levantarnos. Job fue un hombre que fue probado en gran manera. Mira, perdió los hijos. Mira, pensando. Mira, perdió los hijos, perdió la casa, perdió la riqueza, perdió todo lo que tenía. Pero dice que Job no pecó con sus palabras. La mujer vino y le dijo, maldice a Dios y muérete. Dijo, no, yo no hago eso. ¿Entiendes? Los amigos venían y le decían, tú estás en pecado, Job. Tú estás mal, Job. ¿Y tú crees que Job no se sentía desanimado? Pero al final de toda su prueba, él entendió algo. Él entendió que esa prueba que había pasado era para purificar y moldear su carácter. Y Job tuvo que decir algo. Job tuvo que decir, algo sé ahora. Yo pensaba que todo lo sabía. Yo pensaba que todo lo conocía. Pero algo sé ahora. Que de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven. Job entendió que él conocía a Dios de oídas. Pero que en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia, fue donde verdaderamente él pudo conocer a Dios. ¿Sabes? En medio de tu desánimo, en nuestro desánimo, en nuestra lucha, porque yo también, hermano, yo no soy de hierro, yo paso desánimo, yo paso lucha. Si usted piensa que no, su pastor también pasa lucha y pasa desánimo. Sí, no se piense, lo pasamos también. En medio de todo eso, tú y yo vamos a encontrar una realidad. ¿Sabes cuál? Que Dios, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él es el que nos perfecciona, Él es el que nos afirma, Él es el que nos fortalece
y el que nos establece, porque a Él es la gloria. Oramos en esta hora. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este día. Gracias por cada uno de mis hermanos que estamos aquí. Gracias, Señor, Padre amado, porque sabemos que en medio de las pruebas, que en medio muchas veces de los desánimos que pasamos todos, por ahí tú eres fiel. Porque tu palabra dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, tú la perfeccionas hasta el día de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, cada vez más a enfrentar las pruebas, a enfrentar los desánimos, a enfrentar las vicisitudes, a enfrentar las batallas, Señor, a fortalecernos en ti, a fortalecernos en ti, a pesar, Dios mío, de lo que pueda venir, a pesar de lo que pueda venir de donde sea, Señor, que nosotros seamos dependientes de ti en oración, dependientes de ti en la palabra, que creamos tus promesas, que creamos tu verdad en toda hora, Señor. Ayúdanos, Dios, cada vez más. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, llénanos de tu presencia. Sí, Señor. Haznos crecer más. Haznos crecer más, Padre amado, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Amén.